El capítulo 6, comenzamos a enseñarlo en la mañana de Apocalipsis, porque soy de los que creo que estamos a pasos de estos eventos apocalípticos, dramáticos, únicos en la historia. La iglesia está durmiendo, la iglesia está dormida. Los pastores y líderes estamos entreteniendo a la gente. Estamos haciendo un show con la gente y la iglesia está adormecida, está atontada, está de alguna manera, está como que ha quitado la mirada de las cosas urgentes que debemos estar pendientes. Apocalipsis 6, del 1 al 8, permítame leerlo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Se cree que este personaje es el anticristo, que traerá una gran dictadura, un gran sistema único, donde todo y todos serán aplastados sobre este sistema futuro cercano. Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, rojo, sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Pastor, ¿por qué le fue dado poder de quitar la tierra la paz? Para que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Es decir, que este periodo gobernado y controlado por el anticristo engendrará, desarrollará un tiempo de que no va a haber paz en la tierra. Todo va a ser de continuo el mal, de continuo la guerra. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Tenemos la dictadura donde irá preparando todo el camino para que sea un tiempo de guerra y no de paz. Como consecuencia de esto, el tercer caballo, el tercer jinete, que es el caballo negro, es hambre, miseria. Va a venir un tiempo donde si actualmente la libra de arroz cuesta $2, en ese tiempo la libra de arroz va a costar 20. Es un periodo grande, es un periodo cruento, es un periodo sin piedad, donde Dios ha de permitir que este personaje, el anticristo, controle todo y todos, y se desarrolle todo este tipo de fenómenos sociales. Versículo 7. Cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, amarillo pálido. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, para matar con hambre, para matar con mortandad, es decir, una cosa grande, y para matar con las fieras de la tierra. Todo esto, hermano, no crea que es cuento chino. Esto va a suceder, esto se acerca a pasos agigantados. El mundo, el sistema, la élite, el gobierno del anticristo, la bestia, todo esto está yendo en esa dirección. Para preparar todo esto. Ahora nos toca los versículos siguientes. Versículo 9. Cuando abrió el 5.º sello, vi
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Era tan impresionante, será tan impresionante, tan grande cataclismo mundial que existe no solamente en los cielos, removiendo todas esas estrellas y todo lo que hay arriba, sino que destruyendo todo lo que hay aquí en la tierra, que dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Padre, gracias por este tiempo, por este momento. Ayúdanos a entender y comprender sabiduría en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Los primeros 4 caballos, con sus jinetes respectivamente, es juicio de Dios sobre la tierra. Óigame, no dije la ira de Dios sobre la tierra. He dicho juicio de Dios sobre la tierra, donde Dios de alguna manera portentosa va a permitir que el anticristo aparezca y se desarrolle y provoque con su sistema todo lo que sucedió en el caballo 2, en el caballo 3 y en el caballo 4. Algunos han dicho, comentaristas que he leído, que los siguientes 2 sellos no necesariamente son consecutivos, sino que hay lapsos de tiempo. No me voy a meter en eso. Hay otros que sostienen que todo el capítulo 6 es un resumen de la semana 70. No me voy a meter con eso, porque no tengo la capacidad para determinar el orden cronológico y el tiempo de los acontecimientos. Pero sí, una cosa debemos de tener seguridad: esto va a suceder y viene muy pronto. Si usted cree que el día de hoy hemos sufrido fenómenos climatológicos, hemos sufrido enfermedades, pestes, hemos sufrido hambre, miseria, frío, calor, nada se compara para este periodo del capítulo 6. Nada, nada. Y si no aprendemos a fortalecernos en la fe, en la palabra, en el Señor, confiar en sus promesas, confiar en que somos creyentes y somos salvos, y Dios nos va a cuidar de alguna manera y Dios nos va a proteger de alguna manera. Si no nos preparamos espiritualmente hablando para todo, para lo que está sucediendo ahora, feo estamos para la foto cuando suceda Apocalipsis 6. Mal estamos. No debemos venir a la iglesia para entretenernos, para pasar un buen tiempo,
para buscar un buen ambiente. Allá en la República Dominicana, ahora es una moda pertenecer a una iglesia cristiana. Es estatus, es parte del estatus. Y todo el mundo está buscando iglesias cristianas donde van y adoran y escuchan algo de palabra. Hermano, esto no es cuestión de un estatus, esto no es cuestión de una moda, es cristianismo. Y lo que viene, las iglesias no están entendiendo porque los pastores no les están predicando estas verdades, porque la gente se les va. ¿Usted quiere irse también? Váyase en paz. Váyase en paz, porque yo no voy a dejar de predicar lo que yo tengo que predicar. Yo creo en todo esto. Me estoy dando cuenta geopolíticamente hablando, espiritualmente hablando, moralmente hablando, por todo esto que está sucediendo en lo espiritual, en lo moral, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo militar. Y todo lo que está sucediendo, me doy cuenta que esto, más temprano que tarde, va a ocurrir. Es cuestión de poco tiempo. Disfrutemos el campamento esta semana y olvidémonos de todo esto. Pero cuando volvamos del campamento, volvamos a la realidad. Apocalipsis 6. Bueno, con respecto a lo que dije, Ezequiel 14, 21, con respecto a todo lo que dije, el profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Curioso. Algunos piensan que estos primeros 4 caballos corresponde a la primera mitad de la semana 70. Yo no lo sé. Corresponde a principio de dolores. Yo no lo sé. Puede ser. Son gente estudiosa, gente capacitada, que dominan el griego, que dominan el hebreo. Y yo apenas hablo castellano. Y voy a estar dándome la de intelectual y de gran conocedor de esto, si apenas sé lo que sé. Versículo 9. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el 5º sello, óigame bien, el 5º sello, la escena se traslada al cielo. Los primeros 4 caballos, los primeros 4 sellos, Juan está en el cielo, pero mirando a la tierra. Aquí, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, Juan estando en el cielo, en el Espíritu, en el cielo, ve una figura, un evento que está ocurriendo dentro del mismo cielo. El 5º sello. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas. Se puede cambiar el término alma por vidas o las personas de los que habían sido muertos. ¿Por qué causa? Por 2 causas. Primero, por causa de la palabra de Dios, y segundo, por el testimonio que tenían. Y clamaban estas almas, estas personas que estaban bajo el altar, y clamaban a gran voz, diciendo, la pregunta obvia es, ¿qué clamaban?
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo en respuesta, y se les dijo que descansasen todavía un poquito de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello, Juan contempló el altar del sacrificio de Dios y alrededor del altar o sobre el altar, no especifica, dice que vio las almas, las vidas, las personas de hombres y mujeres que clamaban delante de Dios. Estos hombres y mujeres fueron creyentes que fueron sacrificados, que fueron asesinados, que fueron torturados, maltratados, heridos por el sistema del mundo. Si vemos que en el capítulo 6 es consecutivo uno de los sellos tras otros, tendríamos que interpretar que las personas, que las vidas, que las almas de aquellos que están clamando a Dios delante del altar de Dios allá en el cielo, tendríamos que interpretar que fueron heridos y fueron asesinados dentro del periodo de los 4 caballos, que es lo más razonable. Hay algunos comentaristas que dicen que hay que añadirle los que han muerto durante toda la vida por causa del testimonio de la palabra en el Antiguo Testamento, en manos de los imperios, en el tiempo de los romanos, que a los cristianos los tiraban al Coliseo romano y peleaban con ellos y le echaban a los leones. Era todo un circo. Y los quemaban y los levantaban en troncos donde los usaban como antorchas vivas. Todos estos creyentes, no tengo seguridad de pensar que aquí se refiere a todos los mártires que han sufrido por causa de su fe, por causa de su vida cristiana, por causa de su fe en Jehová de los ejércitos, en el Mesías venidero del Antiguo Testamento. Pero lo cierto es esto: hombres y mujeres han de estar clamando delante del Dios Todopoderoso, suplicando que Dios actúe tarde o temprano en venganza en contra de aquellos que los hirieron, que los maltrataron, que los torturaron, que los asesinaron, que los quemaron, que los lanzaron a los leones. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiero que entienda algo, punto interesante. Estas personas muertas por el testimonio y por la fe, le piden a Dios que tome venganza de sus asesinos, de sus verdugos, que están todavía vivos en la tierra en el momento que ellos claman allá arriba. ¿Entiende? Por lo tanto, si sus verdugos están vivos en la tierra, puede que sea la interpretación de entender algo del orden cronológico de estos eventos, de entender que estos que están clamando delante del altar a Dios
son personas que fueron asesinadas dentro del periodo de los 4 caballos. Siempre se ha hablado de un periodo de grande persecución que viene a la fe, que viene a la iglesia. ¿Será este? Dicen que estas almas estén bajo el altar. Esto enfatiza que las vidas de estas personas fueron derramadas, muertas como una ofrenda a Dios. La idea es traída de Levítico 4, versículo 7. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Este altar se encuentra en el cielo y evidentemente es el lugar donde Cristo ofreció su sangre, según un comentarista, por los pecados del mundo. Nuestra posición es que la sangre de Jesucristo está literalmente presente en el cielo. Hebreos 9, 23 y 24 dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Los que dicen que saben la teología y todo esto, Cristo subió a la presencia del Padre, mostrando y llevando su sangre preciosa que fue derramada por el perdón de los pecados, el sacrificio perfecto del Hijo de Dios Cristo para el perdón de nuestros pecados, de tal manera que nosotros podamos obtener la vida eterna. Amados, aplicando esto al tiempo presente, el creyente día a día debe vivir realizando actos de sacrificio a Dios, como ofrenda a Dios. Algunos son cosas menores, pero hoy por hoy hay muchos hermanos alrededor del mundo, hoy por hoy hay muchos hermanos alrededor del mundo que les está tocando entregar su vida como sacrificio vivo a Dios. Una noticia, Irán, después de este conflicto que entre paréntesis ha venido un tiempo de paz, las estadísticas dicen que hay 700 judíos que han tomado presos en Irán. Yo no sabía, Pastor Jerry, que habían judíos en Irán. 700 han tomado presos y a muchos los están matando. ¿Cuántos de estos 700 creen en el Mesías, en el Cordero de Dios? Y aparte de cuántos creyentes que el gobierno de Irán considera que son espías, y porque son cristianos los están tomando, torturando y asesinando. Y no hablemos de la India, y no hablemos del África, y no hablemos de todos estos países musulmanes donde se cree que el cristianismo clandestinamente está creciendo. Cuando los agarran, les dicen o rechazas a Cristo o te arrancamos la cabeza. Yo creo que aquí en Estados Unidos deberían hacer lo mismo. Deberían agarrar a toda esta gente y decirle, o crees en el Señor o dejas lo que tú crees, o si no te mandamos fuera. Y si insistes te vamos a arrancar la cabeza. Porque por culpa de esta complacencia, por culpa de un sistema democrático donde hay que dar libertad, aquí en este país está minado de terrucos, de gente que va a hacer daño tarde o temprano. Células ocultas clandestinas. Y esto el gobierno lo sabe. Y tengo noticia para ti. Un blanco perfecto
y valioso para esta gente es New York City. ¿Cuántos viven en New York City, en esos condados? Estos son cristianos, creyentes, que fueron tomados por el sistema y que ofrendaron sus vidas en olor fragante a Dios. Te lo explico con un versículo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 8. El Señor, por medio del apóstol Pablo, dice: te encarezco delante de Dios. 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el apóstol Pablo dice: ¿por qué? ¿Por qué exhortaba esto a Timoteo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y del versículo 6 al versículo 8, Pablo dice que ya él está preparado porque va a ser sacrificado. Él sabía que lo iban a matar al poco tiempo. Su verdugo lo llamó y le cortaron la cabeza al apóstol Pablo, entregando su vida como sacrificio vivo hasta las últimas consecuencias. Aquí, en este lugar, ni el 10 o quizás ni el 20%, solamente un 10 a un 20% quizás puedan dar su vida por la fe. El resto, patitas, ¿para qué te tengo? Porque si no hemos sido capaces de sacrificarnos en cosas menores, porque si no hemos sido capaces de salir de nuestra comodidad, de salir de nuestro letargo espiritual, si no hemos sido capaces de remecernos de esta mundanalidad que nos ataca y que nos frena, no creo que tengas el valor para dejarte morir por la fe en el Señor. Porque estamos viviendo un cristianismo muy cómodo. Un 10% o un 20% de este grupo que tenemos aquí puede que estén dispuestos a morir por la fe. Que habían sido muertos por la causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Y dice, y clamaban a gran voz. ¿Por qué razón clamaban? Clamaban por venganza. Ahí lo dice Apocalipsis 6. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este grupo de hermanos que habían sido sus vidas sacrificadas, quitadas por causa de la palabra, por causa de la fe en el Mesías, por causa de su propio testimonio cristiano, estando sus almas en la presencia de Dios, en el altar, porque fueron entregados como sacrificio vivo a Dios. Dice que clamaban delante de Dios por venganza. Óigame bien, ellos no hacían venganza.
Ellos clamaban al Dios santo y al Dios justo para que hiciera venganza. ¿En contra de quién? En contra de sus verdugos, en contra de sus opresores, en contra de sus asesinos. No estaban dudando del carácter de Dios, de que tarde o temprano haría juicio. Lo que estaban tratando de pedirle a Dios y preguntando a Dios, ¿hasta cuándo? Es decir, Señor, ¿cuánto tiempo más te vas a demorar para hacer juicio sobre esta gente que maltrata a tu pueblo? ¿Tenían derecho a clamar a Dios por venganza? Claro que sí. El derecho no es actuar con venganza, pero sí clamar a Dios en venganza. Recuérdese que la Biblia dice, la venganza es mía, dice el Señor. Yo pagaré a cada uno sus obras. Él es el Dios justo que sabe cuánto le toca a cada uno. Sigamos adelante con el siguiente versículo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a este clamor? Versículo 11. Dice primero, se les dieron vestiduras blancas. Se les premió con vestiduras blancas que hablan de la justicia de Dios practicada en ellos. Y luego dice aquí, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Muchachitos, quédense tranquilos, sigan disfrutando la presencia de Dios. No se alteren, no se inquieten, que lo que ustedes piden viene, pero hay que esperar un poquito. ¿Qué es lo que hay que esperar? Ahí está la respuesta, en el mismo versículo 11. ¿Qué es lo que hay que esperar? Dice aquí, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Dios está consciente que todavía faltan algunos más que van a morir, que van a ser muertos, que van a ser asesinados, que van a ser torturados, que van a ser ofrecidos en sacrificio. Sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, a estos que están clamando a Dios, se les viste de vestiduras blancas que enseñan la justicia practicada en ellos, por lo cual fueron muertos. Y se les dice que descansen todavía un tiempo, que no se inquieten, que no se desesperen. Don't worry, be happy, como dice el gringo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando mueran los que faltan por morir. Es interesante, un comentarista dice aquí que los primeros muertos corresponden a la primera mitad de la semana 70. Yo no sé, puede ser. Y estos que faltan por morir corresponden a la segunda mitad de la semana 70. Puede ser sí, puede ser no, crea usted lo que quiera. Yo le estoy enseñando lo que va a venir, que va a venir. Pero no le estoy diciendo cuándo va a suceder. Yo creo que es muy pronto. Y no voy a encasillar estos eventos en teología o en doctrina, porque la verdad de las cosas que no estoy preparado para eso. Entonces, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto puede significar que ellos deben de esperar hasta que todos los mártires señalados por Dios sean muertos. No decretados por Dios, simplemente señalados por Dios. Esto señala que a Dios no le toma por sorpresa la persecución, el maltrato, el asesinato de su pueblo.
Esto señala que Dios lo permite porque para Él trae gozo y gloria el saber que su pueblo le cree, el saber que su pueblo le ama, el saber que su pueblo le sigue, el saber que su pueblo le sirve, aún hasta las últimas condiciones. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hechos 14, 22. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y a algunos les ha tocado más leve, a otros les ha tocado un poco más fuerte, y a otros que les quiten la vida por causa del testimonio y por causa de la fe. El quinto sello. El clamor de las almas que fueron muertas por causa del testimonio, por causa de la palabra y por causa de creer en el Mesías. Clamaban a Dios. Tengo una pregunta para hacerle. ¿Será que Dios contestó finalmente el clamor de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían en el siguiente sello? Pareciera ser que el siguiente sello, y no lo voy a dogmatizar, pero pareciera ser que el siguiente sello, Dios contesta el clamor de las almas muertas por el testimonio de la fe y por el testimonio de la palabra. Porque el sexto sello es una cosa pero horripilante. Venga, acompáñeme. Apocalipsis 6. La apertura del sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello. Y he aquí, mire lo que dice, y he aquí hubo un gran terremoto. Segundo, y el sol se puso negro como tela de silicio. Y tercero, la luna se volvió toda como sangre. Y cuarto, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Quinto, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Sexto, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Nótese la alta gama de fenómenos en el cielo y en la tierra. Todo va a suceder en un mismo tiempo. Todo va a suceder en un mismo tiempo. Y luego dice entonces el siguiente versículo: como consecuencia de todo lo que hemos leído, terremoto, el sol con problemas, la luna con problemas, las estrellas con problemas, el cielo con problemas, como consecuencia de todo esto, de que los montes y toda isla fue removida de su lugar como consecuencia, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, la parte linda de la sociedad, la parte rica de la sociedad, las élites, los que se creían dueños de este mundo. Y luego dice, y todo siervo y todo libre, es decir, el perraje, nosotros los pobres, se escondieron todos en las cuevas y entre las peñas de los montes.
Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro. ¿Del rostro de quién? De aquel que está sentado sobre el trono, es decir, Dios. Y escondernos de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pastor Jerry, ¿será que el sexto sello es la respuesta del clamor de los torturados y asesinados del quinto sello? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre de aquellos que nos tomaron presos y nos torturaron y nos masacraron y nos hicieron cuantas maldades y al final nos cortaron la cabeza y nos quitaron la vida? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice, espérate un tantito. Los vistió Dios de ropas blancas y quédense tranquilos disfrutando la presencia mía, les diría Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los que faltan por morir, asesinados por los hombres de la tierra, por el sistema del anticristo, hasta que terminen de morir. Y entonces ya veremos. Y de repente, en el sello número 6, aparece toda esta gama de fenómenos contra la tierra. Donde todo ser viviente, todo ser humano, más bien dicho, sufre las consecuencias de este fenómeno. El día de la ira del Cordero. Avancemos un poquito en algunas cosas entonces. Hermano, va a haber un movimiento grande de fenómenos en los cielos y en la tierra. Esto nos enseña que la creación misma no solamente ha sido diseñada y creada por Dios, sino que al final es controlada por Dios. Dios es el dueño, Dios es el jefe de la creación. Por lo tanto, entendamos, amada iglesia, que no existen leyes de la naturaleza. Son leyes de Dios puestas y determinadas para que funcione la naturaleza, para que trabajen al tiempo de Dios, para que trabajen en la voluntad de Dios y hagan la voluntad de Dios. Esto implica que todo lo creado sirve al Dios creador. Esto implica que todo movimiento propio de la creación, de la naturaleza, está o decretado o permitido por el poder magnánimo, soberano y todopoderoso de Dios. Hermano, a Dios no se le ha escapado su creación. Dios no está dormido, Dios está presente y está manillando todo lo que se mueve en su voluntad soberana, perfecta, absoluta, una voluntad decretiva o una voluntad permisiva. Y Dios sabe que tiene que vengar la sangre de sus mártires. Y el sello número 6 enseña que viene a la tierra un tiempo de gran calamidad. Un tiempo de grandes fenómenos atmosféricos. Un gran terremoto que me imagino que van a haber erupciones volcánicas por muchas partes del mundo. Donde las capas tectónicas, donde las capas que están dentro de la tierra van a ser remecidas y van a ser movidas de tal manera que en toda parte del mundo los terremotos van a ser evidentes y la calamidad volcánica reventando y tirando piedra y la ceniza en los aires y el sol como que se oscurece y la luna como que refleja un color como si tuviera sangre y los cielos se remecen por causa de los fenómenos que van a ocurrir. Óigame, y esto no es ciencia ficción por si acaso. Esto no es una pesadilla que tuvo Juan. Dios le está mostrando a Juan lo que viene al mundo.
por su indiferencia a la palabra de Dios, por su rebeldía a los mandamientos de Dios, por rechazar a Jesucristo, por rechazar la palabra de Dios, por rechazar el estilo de vida que Dios quiere que cada cristiano viva, y viven a su antojo y hacen lo que quiere en la humanidad. Dios ha permitido todo esto. Pero viene el tiempo de la ira del Cordero, en que Dios va a tomar venganza de todo esto. En la Biblia, amados hermanos, las perturbaciones celestiales, los movimientos de los astros, astronomía, no astrología, muy a menudo están conectadas con la venida del Mesías. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Sofonía y Jesús mismo describen tales cosas. Por ejemplo, el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 16. Sofonías, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, es decir, bullicio, escándalo sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Hermano, es gráfico, son gráficos los versículos que me enseñan el día de la ira de Dios. Los profetas lo anunciaron de manera, hermano, evidente. No un profeta, muchos profetas del Antiguo Testamento. Dicho de otra manera todo esto, la creación natural será fuerte y violentamente sacudida por la intervención sobrenatural del Dios Creador Todopoderoso. Así que arriba, sobre la tierra, y abajo, bajo los cielos, la tierra, ocurrirán eventos que harán desear no haber nacido. Es probable una gran actividad volcánica que sacudirá la tierra y afectarán a millones de personas en el mundo entero. Todo esto son y serán motivos suficientes para el arrepentimiento. Pero de parte de los que necesitan arrepentimiento, no va a haber arrepentimiento. Lo único que quieren es salir huyendo y que Dios y que las peñas caigan sobre ellos para esconderse del día de Dios, para esconderse de aquel que está sentado en el trono, porque saben que Dios los va a juzgar y saben que Dios les va a pedir cuenta y quieren salir huyendo y quieren esconderse. No hay manera de esconderse de la presencia de Dios. No hay manera. Piense un poquito. Piense un poquito. Si el ser humano se asusta, se espanta y se atemoriza al ver algo de poder destructivo de la naturaleza, al experimentar un temblor. Mi esposa cada vez que iba a Chile, iba con miedo. Una vez llevamos a Esther para Chile y el mismo cumpleaños de Dimas, el 24, 25 de marzo, celebrando cumpleaños, hubo un temblor fuerte en el mismo cumpleaños. Y mi cuñada no sabía dónde esconderse. Y mi esposa no sabía dónde meterse. Los encontramos debajo de la mesa a las dos, porque bajo una mesa fuerte caen las cosas y se protegen. Mientras que Dimas andaba corriendo como que si no pasara nada. Una tía desnaturalizada y una madre desnaturalizada que se preocuparon por ella, pero no se preocuparon por el muchachito que estaba corriendo. Y mis tíos y mis primos, ¿saben lo que estaban haciendo? En el momento del temblor, seguíamos sentados conversando.
Y no le estoy mintiendo. Seguíamos sentados y mi esposa con mi cuñada vueltas locas y sin idea dónde esconderse. Imagínense si un evento pequeñito como esto, presenciar un tornado, presenciar un terremoto, vivir en un lugar donde llega un huracán y los vientos doblan los árboles y los arrancan. Si esos fenómenos pequeños y pocos en cantidad y en intensidad atemorizan a cualquier ser humano, imagínense cuando experimenten un gran terremoto, cuando experimenten el sol que se puso negro, cuando experimenten la luna que se volvió como sangre, cuando vean que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Yo me imagino que van a ser meteoritos, como dice un comentarista, cuando experimenten el cielo que se desvanece como un pergamino, como un papel que se enrolla, y cuando experimenten que todo monte y toda isla se remueva de su lugar, para que toda isla y todo monte se remueva de su lugar, tiene que ser un cataclismo impresionante, algo así como cuando los abismos del cielo y de la tierra fueron abiertas y salieron las aguas que crearon el gran diluvio universal. Porque para crear eso tuvo que haber ocurrido un tremendo cataclismo. En este tiempo va a ocurrir un gran cataclismo. Y repito, y si por un pequeño temblor la gente se asusta, y por un pequeño terremoto, y por un pequeño huracán la gente se asusta, imagínense lo que la gente va a experimentar. Pregunto yo con todo esto, ¿cree usted que existirá algún ser humano que viendo, que experimentando, que mirando todos estos fenómenos astronómicos, atmosféricos, climatológicos, no entienda que es Dios en su juicio y que luego diga son casualidades de la vida? Imposible. No va a haber nadie que diga que esto es casualidad. En aquel tiempo muchos querrán no haber nacido por lo que les va a tocar vivir. El día grande de la ira del Cordero, muchos dicen que es el día de la ira de Dios. El juicio de Dios que ha llegado sobre la tierra. Aquí se nos describe a la humanidad que está rogándole a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque quieren ocultarse ¿de qué? De la ira. ¿De quién? Del Cordero. La ira del Cordero. La humanidad sabrá en ese tiempo, en ese momento, por medio de estos eventos que la ira de Dios ha comenzado. Se está desarrollando el gran día de la ira de Dios. ¿Qué es esto de la ira del Cordero, de la ira de Dios? Es aquel día, el día de Jehová, aquel día que hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento, anunciado por los profetas, anunciado por el propio Señor Jesucristo y también por Pablo, por Pedro y por Juan. Isaías 13, acompáñenme un momento. Isaías 13, por ver algunos. Isaías 13, 9 y 10. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Busque por un momento allí Joel capítulo 2. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Daniel, Oseas, Joel. ¿Okay? Profeta Joel. Capítulo 2, versículos 10 al 13.
Joel 2:10, delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El profeta dice, ¿y quién podrá soportarlo? Nahum capítulo 1, Isaías capítulo 34, Ezequiel capítulo 32, Ezequiel capítulo 38, Amós capítulo 2. Hermanos, yo soy de los que creo, sin miedo a equivocarme, que nuestro lenguaje, nuestro vocabulario hablado o escrito, nunca serán capaces de describir de manera cercana, de manera elocuente, de manera vívida, de manera real, la intensidad del juicio de la ira de Dios. No hay palabras que lo puedan describir. También el Nuevo Testamento nos habla de la ira de Dios. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios es por culpa de la impiedad, por culpa del pecado, por culpa de hombres y mujeres que han dejado correr toda esta maldad como ríos sin cauce, como ríos sin freno. Y el tiempo de la ira de Dios se acerca de manera estrepitosa, de manera dantesca, de manera gigantesca. Termino con el Salmo capítulo 2. Tengo mucha información aquí, pero voy resumiendo. Salmo capítulo 2. Este es un salmo profético. Yo lo prediqué tiempo atrás. Es un salmo que habla cercano a aquel tiempo de la venida de Cristo, el Mesías, y la actitud de la gente para con Cristo, para con la palabra. Salmo capítulo 2, versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Busque al Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Él es el que nos salva de la ira venidera. Él es el que nos va a cobijar y cuidar y proteger y sacar de todo esto. Esto se acerca de manera acelerada y no va a haber quien escape. Ni las élites, ni los presidentes, ni los grandes estadistas, ni los grandes líderes nacionales, transnacionales, gente rica, gente pobre. Hermano, nadie escapa de la ira. Pastor, me da miedo, ojalá que sueñe. Esta tarde estaba durmiendo yo y soñé con unas bestias. No lo estoy mintiendo, desperté asustado. En la mañana prediqué sobre los 4 caballos y los jinetes y todas estas cosas. Estaba soñando con bestias en la tarde. Hermano, esto es lo que viene. Quiera o no quiera, crea o no crea. El cristianismo no es cuestión de un estatus, no es cuestión de una moda, no es cuestión de asistir a cual o tal iglesia. El cristianismo es una relación personal con Cristo que nos lleva al Padre. Y aprender a vivir como Él quiere que vivamos, porque el día de la ira del Cordero se acerca de manera acelerada. Puesto en pie.
Padre, gracias por este tiempo. Gracias por estas verdades. Gracias porque a grosso modo nos permite ver en su palabra eventos que nos advierten que el tiempo se acerca y que debemos estar escondidos, refugiados, protegidos en el Cordero, en Jesucristo, en su sangre que nos limpia de todo pecado para ser salvos y ser cuidados. Esto no es cuestión de asistir a una iglesia, esto no es cuestión de ser bueno, esto no es cuestión simplemente de respetar a Dios y a Cristo y su palabra. Esto es cuestión de rendir nuestra vida a Cristo, entregarnos a Él, vivir y comenzar a vivir con Él, por Él y para Él, hasta cuando Cristo levante la iglesia. Señor, te damos gracias por todo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga.